Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para Líderes con Mauro Vargas. Más cerca. Cielo TV, una señal que se ve en todas partes. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes que están ahí esperando este tiempo en este gran programa que tenemos para Líderes con Mauro Vargas. Para mí es un gran placer estar con ustedes hoy y poder seguir trabajando temas de interés para todo el ministerio pastoral y para el liderazgo a nivel nacional e internacional. Así que hoy vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado trabajando sobre la salud mental a la luz de la palabra de Dios y en los hombres y mujeres de Dios en las Escrituras. Por eso hoy vamos a tener un tiempo muy interesante en la continuación de este diálogo y por eso hoy también hemos invitado nuevamente al hombre que estuvo con nosotros en la primera entrega, que fue de bastante interés y muchas personas nos estuvieron pidiendo que por favor continuáramos trabajando el tema por la importancia y relevancia del mismo. Así que con nosotros hoy está el reverendo Rafael Almonte, pastor de la Iglesia de Dios, psicólogo, terapeuta, un hombre con una vasta experiencia, el cual nos va a ayudar a seguir dialogando sobre este tema y nos va a encaminar a ver algunos tópicos de mucho interés para el ejercicio del liderazgo en el día de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para Líderes con Mauro Vargas. Más cerca. Cielo TV, una señal que se ve en todas partes. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a un gran líder, a un hombre con una vasta experiencia en el campo pastoral, pero también en el acompañamiento, en la terapia psicológica, y alguien que en su experiencia, en su vasta experiencia, ha podido acumular informaciones de mucha relevancia y muy importante para cada uno de nosotros. Bienvenido, obispo Rafael Almonte. Para nosotros es un placer tenerle aquí nuevamente a usted. Muy buenas, hermano Mauro. Gracias por la cordial invitación. Es un placer para nosotros dirigirnos hacia este vasto público que nos está escuchando con este tema tan importante. Sí. En la entrega pasada estuvimos viendo algunos líderes a la luz de las Escrituras, donde pudimos estar analizando algunas situaciones de ello en el tema de la salud mental. Y que dicho sea de paso, estoy viendo aún en los medios de comunicación cómo hay un alto interés en que se le ponga mayor atención al tema de la salud mental por los casos, las situaciones que se están dando en medio de la sociedad dominicana y en el mundo también. Entonces creo que este tema es de mucho interés para el ejercicio del ministerio y del liderazgo también. En el día de hoy usted nos trae una entrega con... ¿Qué persona usted hoy nos trae para dialogar y presentarla? Bueno, vamos a estar hablando en particular sobre la vida de José. En el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo mencionaremos un par de personajes importantísimos en el quehacer del liderazgo para el día de hoy. Muy importante el tema de José, porque cuando hablamos de José hablamos de un hermano de una familia
donde no era muy bien visto por sus hermanos, esclavo, alguien que tiene que salir de su tierra, de su gente, vendido, hasta cierto punto privado de su derecho, privado de su espacio, separado de papá y mamá, separado de sus hermanos. Llega un momento de crisis, encarcelado, pero luego también lo vemos que llega a ser gobernador. ¿Cómo nosotros podemos trabajar este tema de José a la luz de las Escrituras y todo este panorama el cual tuvo que vivir? La vida de José, pastor Mauro, es un ejemplo a seguir en el día de hoy. Okay. José es el hijo de la mujer amada de Jacob, la segunda esposa y la que él trabajó como primera. Él es fruto de un milagro porque ella no concebía. Wow. Concibió a lo último de su vida. Sin embargo, su padre lo amó y lo consideró su primogénito. Lo trató con exclusividad. Y ese trato exclusivo le llevó el desprecio de su familia. Todos lo aborrecían y la vida de este muchacho se marcó. Luego los procesos que él tiene que pasar nos señalan a nosotros que Dios escoge personas liderazgos imperfectos y que la salud mental va de la mano de la imperfección humana. Okay. Creo haber leído en estos días que la perfección no existe, pero el que busca la perfección alcanza la excelencia. Okay. Y José es el ejemplo de eso. ¿Usted cree que el tema del padre protector, del padre que maneja la situación con el hijo, con un trato especial, en determinado momento no contribuyó a este tipo de situación de que se levantaran contra él, pero tal vez de que en José se sintiera muy exclusivo? ¿Hubo algún momento donde podemos ver a José actuando con cierta exclusividad? Claro, pero yo no creo que fue el padre protector, sino el padre sobreprotector. La preferencia que él demostró delante de su grupo de hijos le llevó la mala voluntad de sus hermanos en contra de José. Okay. Y José fue rechazado no solo por los hermanos, también por las mujeres de su padre, que eran 3 más. Fue mal visto. Y para colmo, su madre muere. José es huérfano desde temprana edad. Y eso marcó la vida de este muchacho. Es un elemento que se suma. Claro, claro. Él fue marcado desde su infancia. Número 1, sobreprotegido. Número 2, huérfano. Número 3, rechazado. Fue una amalgama de situaciones emocionales que lo llevaron a disfrutar de insalubridad desde su temprana edad. Sin embargo, eso no limita el llamado de Dios. Eso es muy importante. Dios escoge a la persona sin importar su situación de imperfección. Wow. La salud mental no tiene que ver con nuestro llamado. Yo puedo tener un llamado exclusivo de Dios y tener insalubridad mental, tener problemas serios y desavenencias en mi vida diaria. Hay personas que recibiendo el llamado de Dios no se han encontrado a sí mismos y tienen éxito delante de otros, pero ellos mismos no tienen éxito. Y la vida de José es el ejemplo. Luego José, por envidia, es vendido y pasa un proceso grandísimo que pasan todos los que son llamados, porque el camino de la perfección va marcado de un tránsito enorme hacia alcanzar la excelencia. En ese caso, como José, en el caso de José, ¿cómo podemos nosotros manejar? Porque vamos a traspolar ese caso de José hacia acá. ¿Cómo, dado un cuadro parecido en cualquier hombre o mujer de Dios que trabaja la dinámica del ejercicio del liderazgo, el tema del ministerio, pero se ve envuelto en esto, cómo en estos días podemos nosotros ayudar a una persona a que pueda superar estos tipos de situaciones y que no se dé
una repetición de mi situación en el ejercicio de mi trabajo como líder o como ministro. Ver el ejemplo de José es importante para que yo como persona pueda alcanzar el desarrollo y la madurez emocional. Es decir, que a pesar de la situación, hay una oportunidad para eso. Naturalmente, yo creo que fue escrito en la Biblia para que nosotros evaluemos y valoremos el ejemplo. Okay. La vida de José, pastor, note usted que Dios lo encaminó con propósito, pero el propósito no le evitó situaciones difíciles. ¿Qué pasa con esto? Que el líder que progresa, que el líder auténtico, tiene primero que ser procesado, lo que yo entiendo con la vida de José. Okay. Porque usted no puede ejercer un buen liderazgo delante de otros hasta que usted no se encuentre a sí mismo. Un encuentro con Dios conlleva una segunda parte que es un encuentro conmigo mismo. No puedo dar lo que no tengo. No, yo no puedo encontrar a Dios si no me encuentro a mí mismo. Yo no puedo encontrarlo a usted ni ser efectivo en mi misión de liderato hasta que no me encuentre a mí mismo. Porque para yo plasmar en otro una vida conductual, debo haber plasmado en mí primero la conducta que practico. Cuando usted dice encontrarse consigo mismo, usted como todo un experto en la materia de la conducta, ¿cómo usted lo define esto y cómo puede ayudar al que nos está escuchando y viendo en este momento para que pueda tener un proceso de encontrarse consigo mismo? ¿Qué implica encontrarse consigo mismo? Cuando hablamos de encontrarnos a nosotros mismos, es tratar de conocernos a nosotros mismos. Okay. Y tratar de reconocer mis limitaciones, mis imperfecciones, mis debilidades, mis flaquezas. Entender que toda mi vida es un proceso de aprendizaje. Por lo que usted dijo anteriormente, yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo llevar a otro donde yo no he ido primero, no puedo dar lo que no poseo. Si yo no me encuentro a sí mismo, ¿cómo yo voy a ayudarlo a usted a encontrarse a sí mismo? Entonces el encuentro con Dios conlleva el encuentro consigo mismo. Quiere decir que el proceso en la salud mental es muy importante, la sinceridad consigo mismo. El poder saber quién soy, cuáles son mis potenciales, cuáles son mis desafíos, cuál es mi contexto del que vengo, cómo yo he llegado hasta donde estoy y para que esto pueda garantizar una mejor marcha de aquí hacia donde voy. Así es, pastor. Mire qué pasa. La mayoría de nosotros estamos centrados en un liderato de aparentes victorias. Aparentes victorias. Aparentes victorias. Me llama la atención esa frase, aparentes victorias. Porque toda victoria que se ve en el presente es el resultado del sufrimiento del pasado. Ok. No hay victoria sin luchas, y las luchas conllevan heridas, marcas, cicatrices que han sido vencidas y a veces obviadas y curadas para poder alcanzar la bendición. Pero ¿qué pasa? Cuando yo como líder vivo el presente, denotando mis grandes victorias, hablando de ellas, algunas que no he alcanzado, que son imaginables, son soñadas. Son las deseadas. Las deseadas. José era un soñador, pastor, un hombre que él sabía que él iba a gobernar, él sabía que iba a dirigir. Además, Dios se la mostró. Era un emprendedor. José es el sinónimo de un hombre que emprende y que no se devuelve, que continúa adelante. No se queda en su propio círculo vicioso. No, avanza y que no se limita. Es un hombre que las situaciones de su presente no le limitaron pensar en su futuro y lo querer alcanzar, y luchó por ello. José es el vivo ejemplo del líder llamado por Dios que decide alcanzar lo que cree se le ha prometido. Rompiendo los esquemas. Así es. Rompiendo los límites. Así es. Rompiendo todos los pronósticos que el entorno me puede profetizar en el momento. Claro, porque las heridas de las vidas, lo que nos señalan, nos llevan a una aparente derrota. Las heridas del presente parecen limitarnos y esclavizarnos y inhibirnos de un futuro. Sin embargo, las heridas del presente, que son las marcas que tenemos en nuestras vidas, no son más que escalones que Dios nos brinda para que una vez superada alcancemos la victoria o el éxito en la vida diaria. Y podemos ver en José
que teniendo conciencia de lo que vivió, del maltrato, del rechazo, de la burla, del oprobio, vemos en José un hombre que su pasado, aunque lo sentía, no fue determinante para él alcanzar su éxito. Digo que no fue determinante en que no se quedó en la queja, no se quedó en decir me hicieron daño, no he llegado por esto, me maltrataron, me dañaron, se han levantado contra mí, no me quieren, no me aman. Vemos a un José que va por encima de todo eso y que no se deja arrastrar por esta situación. Sin embargo, pastor, un análisis exhaustivo de la vida de José nos señala que aunque José alcanzó todos los éxitos del mundo, permanecía emocionalmente enfermo. ¿Cómo podemos ver esto? Pastor, en el encuentro de José con sus hermanos fue la manifestación. Pero note usted, cuando José tiene 2 hijos en Egipto, pone nombres a ellos. ¿Y qué dice él? Le voy a poner este nombre porque olvidé mi pasado. Pero cuando se encuentra con sus hermanos, no olvidó su pasado. El pasado revivió, porque el pasado enterrado, el pasado no curado, siempre vuelve al futuro. El pasado viene al presente. El pasado siempre me visita en el presente. Si yo no curo mi pasado, si yo no curo mis recuerdos del pasado, si yo no curo mis heridas del pasado, mi presente será amargo aunque tenga éxito. El éxito no es una señal de salud mental. Pastor, el ejercicio abusivo, opresivo, vengativo de un líder responde a eso de que no hay capítulo cerrado con su pasado y que todavía la amargura, el dolor y el espíritu de venganza tal vez prime sobre él. Claro que sí, pastor. Un líder amargado amarga. Un líder herido hiere. Un líder incapaz de salubridad individual, personal, es un líder que hiere, que maltrata, que acusa, que juzga, que hiere, que persigue, no solo que persigue, encarcela. Entonces, la insalubridad mental es la causa de los grandes problemas históricos y presentes de la iglesia evangélica. Entonces, un líder en esta potencia es un líder, eso es la crónica de una muerte anunciada, de un liderazgo abusivo, opresivo, dictatorial. ¿Estamos hablando de eso? Estamos hablando de un hombre no sano, siempre produce enfermedades. Wow. Yo creo que concluimos la semana diciendo que si el padre es enfermo, los hijos estarán enfermos. Y un líder herido prospera, pero crea y prospera bajo el límite o el nivel de enfermedad y la transmite. Pastor, la salud mental se transmite, la insalubridad se transmite también. Creo que hoy este diálogo está muy interesante todavía, porque el hablar de el por qué muchas situaciones que vemos en líderes hoy en día, en el ejercicio de sus funciones como tal, nos chocan. Y a veces nosotros decimos, pero si es el líder o un líder, ¿por qué actúa de esta manera? Entonces esto me quiere decir a mí que hay un punto muy importante como el que tenemos que analizar, y es esta parte de la salud mental. Pastor, ¿qué otros personajes de las Escrituras nosotros podemos también abordar para ver realidades sobre esta problemática que hoy puede estar presente también en el ejercicio de cualquier ministro o ministra del Evangelio? El Antiguo Testamento está lleno de líderes. Todo hombre marcado con el liderato en la Biblia dio ejemplo de problemas y dificultades emocionales. Desde su trasfondo. Así es. Yo creo que el propósito fue Dios enseñarnos y darnos escrito que la perfección no es parte de su exigencia. Que usted como humano es imperfecto, que yo soy imperfecto. Que la imperfección no nos limita, que podemos avanzar,
pero no alcanzaremos la verdadera felicidad hasta que no nos autotrabajemos y logremos éxito en nuestra intimidad. Ahora bien, podemos hablar de grandes líderes en el Antiguo Testamento, pero por razón de tiempo yo quiero que nos enfoquemos en dos personas más, para que veamos los dos líderes más grandes del Nuevo Testamento. Okay. Nadie puede en particular decir cuál fue más grande, si Pedro o si Pablo. ¿Quién fue más grande para usted? Cada quien en su contexto hizo su papel, hizo su trabajo. Vivieron en el mismo tiempo. Vivieron en el mismo tiempo, pero tuvieron sus contextos específicos. Así es. Y respondieron a la realidad y necesidad del mismo. Y son dos individuos que marcan tanta debilidad emocional, varón. Wow, wow. Y fueron los dos hombres más usados por Dios en el Nuevo Testamento. Pedro dio el discurso y 3,000 vinieron. Y otro fue fundador de todas las iglesias de Asia. De Asia, completamente. Y fue el vocero del Evangelio para príncipes y reyes. Sin embargo, fueron imperfectos. Hombres con marcas en su vida. Porque las marcas de tu pasado no te limitan en el presente. Tú puedes ser marcados en el pasado, pero tu presente puede ser sanado. Las cicatrices no señalan que la herida existe, señalan que existió. No vuelvas tu pasado en tu presente si quieres ser feliz en tu futuro. Esa cicatriz cerrada habla de sanidad. Si cerró, si está todo bien, está cerrado. ¿O no? Puede ser o puede no ser. Mi cicatriz puede ser una señal de que fue herido y de que permanezco siendo herido. Porque quizás la herida física sanó, pero el emocional no. Okay. Entonces, yo no solo debo cerrar la herida, sino curarla. Una vez cerrada la herida, debe entrar el proceso de curación del alma herida. Esa parte de curada, ¿podría darnos un poquito de detalle para los que están ahí escuchando y viendo, lo que puedan tener este elemento y poder ser de bendición a ellos y aplicarlo a su vida? ¿Qué implica ser curada? Hay diferencia entre curar y curetaje. Okay. Curada significa superada. Curetaje significa viviendo el proceso. Okay. El discipulado cristiano que se refiere a Cristo cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un proceso que yo quiero llamar en mis enseñanzas, o que llamo en mis enseñanzas, curetaje discipular. El curetaje es practicado por un maestro. El curetaje no es más que ayudar a sanar. ¿Cómo yo ayudo a sanar? Mostrando mi sanidad. Vuelvo a repetir mi frase preferida. No puedo dar lo que no tengo. No puedo llevar a nadie donde yo no he ido primero. Y dije que el resultado de un pastorado sin discipulado es lo mismo que fracaso. Muchos éxitos, grandes crecimientos aparentes y pocas vivencias y disfrutes personales. Pastor, el ministerio se convierte en la esclavitud más grande cuando yo soy un hombre exitoso en público, pero en mi privacidad yo soy un mísero payaso que hago reír a otros estando yo herido y río con ellos queriendo llorar primero. Yo creo que el ministerio está marcado grandemente para aquellos que, entendiendo su imperfección, tratan de buscar la sanidad emocional en pro del curetaje. Y llamo curetaje al proceso donde interviene Dios en su palabra, que me ayuda a superar mi pasado, mis heridas y mis dolores. Creo que un diálogo como este cada día debe de ser para nosotros esa agenda que debemos de leernos a nosotros mismos, para nosotros ver nuestra propia realidad, no que nadie nos la señale, sino que nosotros podamos enfrentarla responsablemente. En ese particular, entonces, cuando hablamos del apóstol Pablo, ¿de qué líder hablamos? O de Pedro, O de Pedro. Vamos con Pedro.
Bueno, la salud emocional del apóstol Pedro es muy marcada en sus cartas. Ok. De hecho, el mismo apóstol Pablo llega hasta a criticarlo y llega a referirse a él. En la Biblia se revela que el tipo era un hombre extremadamente dificultoso. Era un hombre muy leal, era un hombre muy fiel, pero inicialmente Pedro se presenta como muy impulsivo. Okay. La impulsividad es fruto del no aprendizaje en la vida de Pedro. Pedro fue un hombre que aparentemente no tuvo mucho cuidado paterno. No era un hombre como de muy buenas relaciones con los grupos. Era un hombre muy ensimismado, sin embargo explosivo. Un hombre con rasgos de liderazgo muy activo, pero que no podía controlarse. Tenía que explotar. Era el líder explosivo. El hombre tipo soda no refrigerada, que cuando se destapa, explota. Y se presenta a él como impetuoso y con tendencia a acciones precipitadas. Un hombre que no pensaba para hablar. La reflexión no estaba cerca. No, él hablaba Y actuaba. y actuaba, pero no pensaba. Wow. Entonces, se apresuraba a hablar sin medida, varón. ¿Esto responde a algún problema, a alguna situación de Sí, trasfondo? así es, así es. Pero, ¿por qué yo hablo de Pedro y quiero hablar del hombre más grande que para mí tuvo la Biblia? Porque realmente yo creo en el apostolado de Pedro con todo mi corazón. Fue un hombre muy leal a Jesús. Fue un hombre fiel, fue un hombre que abandonó, fue un hombre que sacrificó su familia por servir a Dios. Pero fue un hombre varón que tuvo mucha dificultad en su vida diaria por no superar los daños emocionales de su pasado. Aparentemente, la vida de Pedro era demasiado imperfecta. Y Pedro dedicaba poco tiempo a su educación personal, a su autoanálisis, a su autoestudio, a su autoaprendizaje. Pedro era un hombre lanzado. Caminó con Cristo 3 años y medio y la conducta no desapareció. Pastor, mi conversión no sana mis emociones, salva mi alma, pero no sana mi pasado. Entonces la conversión es un proceso, ¿no? La salvación es un proceso. A mí me apena mucho oír líderes hablando de salvación como exclusividad. Y hablan de salvación al estilo religioso. La conducta humana refleja una vida salvada. Porque mi vida conductual refleja mi intimidad con Dios, pero refleja además mi conocimiento de mí mismo, mi encuentro conmigo mismo, y refleja mi sanidad interior. Okay. Si yo no soy un hombre sano, voy a ser emocionalmente inestable. Y yo puedo ser un líder próspero y no un hombre sano. Quiere decir que esta impulsividad de Pedro, esta actitud de Pedro afectaba sus relaciones interpersonales. Sí, claro. Chocaba. Chocaban. Discutía. Era alguien que no aceptaba, tipo de gente así como esta no son muy dadas a estar bajo autoridad. No, varón. Pedro estaba en autoridad, bajo autoridad. Pedro enfrentaba ciertos problemas, lo enfrentó con Cristo. Sin embargo, él fue llamado a la autoridad máxima de la iglesia, fue el primer pastor nombrado. Pero tenía problemas con la autoridad. Tenía problemas con la autoridad. ¿Es posible un líder que tenga, siendo autoridad, que tenga problemas con la autoridad? Así es, así es, así es. Es muy visto en el tiempo actual la rebelión del líder. Nunca hay razón para la rebelión. El ejemplo más grande de eso fue David, no se rebeló nunca. Y el ejemplo más grande de rebelión contra la autoridad era Saúl. Saúl, totalmente. ¿Por qué? Porque no fue discípulo. Volvemos a lo mismo, no fue discípulo, no aprendió de un maestro. David fue discípulo. David aprendió en obediencia de su padre. Obedeció a obedecer aunque no estaba de acuerdo, porque fue discípulo de su padre. El discipulado de David lo llevó a la obediencia,
Luego se convierte en discípulo de Saúl, en seguidor de Saúl. Él no estaba de acuerdo con Saúl, pero lo obedecía, Porque era la autoridad. porque era la autoridad. Es decir, estaba bien claro en él que puedo tener las diferencias, pero tengo que estar bajo autoridad. Así es. La sanidad emocional se refleja en el sometimiento. Repita eso, por favor. Sanidad emocional se refleja en el sometimiento. Si usted no es un líder sano, tendrá problemas con someterse. Porque el líder no nació para ser de inicio cabeza, nació para convertirse en cabeza. Okay. Tiene que ser procesado, tiene que ser someterse al discipulado de un líder para luego convertirse en líder. Me llama mucho la atención también el tema del contexto de Pedro. Pedro, alguien que cuando van a buscar a Jesús, a apresarle, manifiesta violencia, Agresividad. agresividad. Pedro, un personaje que cuando Jesús está siendo crucificado, entonces presenta otra actitud por allá diciendo, yo no lo conozco. Un Pedro luego en el aposento alto, con todo y su característica fuera de los 120 que estuvieron ahí. Y es el que se pone en pie también. Y explaya un discurso en ese momento que 3.000 personas vienen a los pies. ¿Cómo conciliamos estos diferentes comportamientos? La imperfección no limita el llamado. Sí, estamos de acuerdo. Si la imperfección no limita el llamado, usted puede lograr éxito en su vida, pero no tiene éxito personal ni familiar. Pastor, ¿de qué le vale a usted tener el mundo entero ganado y su familia perdida? Eso quiere decir que un buen líder no es aquel que ha alcanzado éxito hacia afuera, sino hacia adentro. El más grande predicador de la Biblia no ganó a nadie. Pedro ganó miles, pero el más grande predicador fue Noé. 120 años predicó, pero ganó su familia. Ganó su familia. Y es el más grande predicador de la Biblia para mí, porque no importa cuántos miles tú te ganes, tus hijos no pueden perderse. Tu familia No pueden perderse. Tus nietos no pueden perderse. Tú eres llamado a ganar a los tuyos primero. Es decir, que el liderazgo, prácticamente la credencial que puedo mostrar de éxito en el liderazgo parte de mí y de mi familia. Pastor, la señal final de un gran líder es la vida de su familia. Porque la iglesia conoce al pastor por fuera, la familia conoce al pastor por dentro. Mi salud la conoce mi mujer, mis hijos, mis nietos, mis allegados muy íntimos. Si ellos reflejan una conducta desacertada, es porque yo quizás no le he mostrado una conducta adecuada. Es decir, seguimos trabajando el tema de la conducta en el líder. Pastor, la conducta es todo lo que yo hago, todo lo que digo, todo lo que soy. Mi conducta es el reflejo de mi estado emocional. Wow. Si yo maltrato a mis hijos, es porque yo estoy insalubre, estoy enfermo. Si yo maltrato a mi esposa, yo no soy un hombre sano. Pastor, wow, yo no quiero decirle esto porque me voy a ganar la inamaldición de las personas. Si es una verdad líquida, sin ningún problema. No voy a tener que decirla, lo voy a culpar a usted de ella. Me hago responsable. La mayoría de los pastores tienen mujeres infelices. ¿A qué usted cree que se deba ese tema? A su insalubridad emocional. ¿Entiende usted que esa parte de insalubridad emocional y mental también afecta la relación matrimonial? También no, la afecta directamente. Porque es que la mujer llega a conocer tu interior. Tú llegas a conocer el de ella. Y si tu interior no está sanado, tú vas a ser un hombre hiriente y maltratador continuamente. Pero eso también se tiene que dar en el tema de la mujer líder hacia su esposo. En todo el liderato, no importa el género. Ok.
Es importante esa parte, que el género no es lo determinante en No, este sentido. aquí estamos hablando hombres, pero el liderato es entre hombres y mujeres, Correcto, porque la iglesia de Dios cree en el ministerio de la mujer totalmente. y lo mantenemos activo con el perdón de algunos. Entonces, creemos en esto, creemos en la igualdad de géneros. Sin embargo, el género no determina quién yo soy. Yo puedo ser un hombre enfermo y usted puede ser una mujer enferma. Puede ser una mujer sana y yo un hombre sano. No importa quién yo soy. Mis relaciones con mi pareja, con mi familia, debe ir de la mano de mi salubridad emocional. Va de la mano de mi salubridad emocional. Si yo no soy un hombre con concepto de sanidad integral, la Biblia se preocupa por ello. El apóstol Pablo lo entendió y dijo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardada irreprensible. Irreprensible quiere decir saludable, curada. Entonces, yo no puedo curar si no me trabajo a mí mismo. Necesito encontrar mi salud emocional. Yo no puedo seguir predicando en el púlpito para vivir aparentando. Yo debo vivir para seguir predicando. Frente a un mundo tan demandante en el que vivimos, un mundo con situaciones que nos colocan en posiciones difíciles, incómodas, incluso generando necesidades innecesarias en cada uno de nosotros para poder demostrar ante la apariencia pública de que somos líderes victoriosos o exitosos. Creo que este análisis de las Escrituras a nivel de algunos personajes bíblicos nos han de ayudar a nosotros a poder ser esos líderes que debemos de ser para construir una mejor sociedad, para construir un mejor ejercicio de liderazgo en un proceso de sanidad, pero sobre todo de salud mental. Seguimos adelante y en la próxima ocasión vamos a ver cuál es el otro personaje de vital importancia para nosotros que nos van a ayudar en sus elementos a nosotros poder ser un líder contextual, pero también conforme al corazón de Dios. Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para Líderes con Mauro Vargas. Más cerca. Cielo TV, una señal que se ve en todas partes. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. La salud mental es un tema fundamental en todo lo que tiene que ver con el ejercicio del ser humano. En las Escrituras encontramos a un hombre donde hay informaciones para mí de mucha relevancia y donde tenemos un campo de aprendizaje para mí vasto. El apóstol Pablo, como usted había dicho, reverendo Almonte, el apóstol Pablo nos es también un factor de estudio muy interesante. Pablo nos muestra a través de las escrituras, de sus escritos, cómo en su manifestación de comunicarse muestra asuntos de luchas internas, incluso reconocimiento de debilidad humana. ¿Cómo esto ayuda? ¿O cómo ayudó al apóstol Pablo? Esta sinceridad y esta apertura de corazón para una sanidad mental y emocional en su vida. Es importante, a la luz de las Escrituras, yo reconocer mis propias limitaciones. Okay.
El crecimiento espiritual se manifiesta por encontrarme a mí mismo. Y encontrarme a mí mismo es reconocer mis debilidades, mis limitaciones y mis campos de éxitos y acciones. ¿No es debilidad eso? No, no es debilidad, es fortaleza. ¿Por qué es fortaleza? Fíjese. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Oye. Ahí está manifestando una condición, una lucha interna profunda. Y si usted observa 1 Corintios capítulo 12, me parece que específicamente los versículos 7 y 9, nos hablan de una aflicción que el hombre vivió. Sí. Y esa aflicción es interpretada por algunos como mental o física. ¿Había algún deterioro físico en Pablo? ¿Alguna? Bueno, yo creo que más que físico era emocional. Pastor. Emocional. Así es. Era una aflicción mental. Y Dios le respondió a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Pastor, me llama la atención, bástate mi gracia. Wow. Esto no dará lugar a que la gente entonces diga, yo estoy orando y ayunando porque Dios me va a quitar esto que yo tengo, el líder, y se aloje ahí en esa situación y de ahí no quiera salir porque Dios es que lo va a hacer. Yo creo que la expresión bástate en mi gracia, Dios le dice sostente en mi palabra. Okay. Y el sostenimiento de la palabra es central en el discipulado cristiano, que no es más que la formación del carácter de Cristo en el carácter del líder a través de las enseñanzas sanas de la palabra de Dios. Wow. Eso es muy interesante, porque hay personas que se albergan en esa situación. Yo estoy orando Dios para que Dios me quite eso. Porque bástate mi gracia. Sigue para adelante. Y seguimos ejercitándonos y seguimos haciendo todo lo que hay que hacer, pero estamos dañando gente, estamos hiriendo personas, estamos maltratando a otros, estamos en una situación a veces donde no queremos ni escuchar a los demás. Simplemente, yo sé que yo sé que yo tengo ese problema, porque hay personas que entienden que reconocer el problema, ya con eso ellos han resuelto la situación. Conocer el problema es el primer paso para comenzar el proceso. Conocer el problema. De curetaje del alma. Okay. No quiero llamarlo sanidad, quiero llamarlo curetaje del alma. Porque el curetaje dentro de mi plan discipular no es más que entender que yo necesito ser sanado y debo entrar en un proceso que se inicia con un paso, dos, continúa y sigue. Y el primer paso es reconocimiento, el segundo es confesión y el otro es sanidad. Proceso. Entonces, los procesos en la vida ministerial nos señalan el camino hacia la libertad genuina. Creo que la expresión de Jesús, conoceréis la verdad, conoceréis, la entenderán y la procesarán, nos hace libre. Y la palabra libertad para mí significa sanidad. ¿Usted cree que los escritos del apóstol Pablo reflejan su realidad, su personalidad, reflejan lo que realmente había en él, en el corazón? Tal vez la preocupación por el otro era una manifestación de la realidad interna de él. Claro que sí, pastor. El hombre escribió lo que vivió. Lo que vivió. El hombre tenía conflictos, muchos conflictos. Wow. Conflictos internos que lo manifestaba en su manera de conducta. Creo que la semana pasada yo hablé aquí y hablaba de su enamoramiento, después que él lanzó que él era un hombre que no se iba a casar nunca, después quiso casarse. Además, él enfrentó abiertamente a Pedro, que era el líder de la iglesia. Sí. En el momento Pedro era el líder y él lo confrontó. ¿Pedro tenía la razón? No, porque la vida de Pedro también tenía conflicto. Y se juntan dos personas con conflicto y explotan. Entonces creo con todo mi corazón que la expresión de Pablo, allá en Corintios 12, cuando habla de un aguijón de la carne, se refería a problemas emocionales profundos, varón. Yo no creo que haya problemas de salud física. Hay gente que habla de ceguera, eso no es demostrable. Ahora, la exhibición de su conducta diaria en cuanto a su trato con los demás, que se refleja en su palabra, denotan que el apóstol Pablo tenía cositas en su vida que necesitaban ser sanadas. Sin embargo, fue el hombre usado por Dios. Hermano ministro que me escucha,
tú y yo, líder que me escucha, siempre tendremos problemas, pero que nuestros problemas no nos impidan vivir. Vivir es alcanzar la plenitud en la tierra, no solamente del éxito cristiano, sino de mi éxito personal y familiar. Muy importante esa reflexión que usted nos está dando, y ahí es donde quiero que nosotros podamos entrar ya en la parte final de este diálogo. Frente a la realidad que vivimos, que no somos ajenos, cada uno de nosotros venimos de diferentes contextos. Una nación latinoamericana, caribeña, donde arrastramos situaciones históricas que nos marcan, modelos políticos, religiosos, modelos empresariales o económicos, modelos en otras índoles. ¿Cómo hoy nosotros podemos hacer un ejercicio del liderazgo pastoral, ministerial, local, con una sanidad mental y una sanidad emocional? ¿Cómo podemos hoy nosotros, para no seguir repitiendo el patrón histórico? Porque es el problema, el tema del patrón histórico. ¿Cómo podemos, pastor? Hermano, hay problemas en el líder que le causan heridas. Las heridas marcan. Las heridas no superadas, a veces el pecado, fallas ocultas por mucho tiempo, errores, fallas delante de Dios, morales o espirituales, la falta del perdón por la competencia en el liderazgo actual, el miedo, la amargura pueden dañar el espíritu, dificultando la claridad de pensamiento y la toma de decisiones saludables. Hace falta entonces, pastor, que yo entre en práctica de mi vida diaria que me puedan ayudar a la salud mental. Una de ellas, pastor, es la oración. Creo que orar no es hablar. Además de hablar, es reflexionar, es meditar, es clamar a Dios en busca de ayuda cuando mi lucha por los problemas de la vida diaria me afectan la salud emocional. Varón, debo tratar durante la oración de encontrar la paz con Dios. Encontrar paz. La oración puede llevarme a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Según Filipenses 4:12, pensad en ello. Todo lo honesto, capítulo 4. Todo lo bueno. Todo lo bueno, todo lo útil. Hay que leer, hay que ver, hay que oír, hay que practicar. Hay que aprender a depositar mis cargas en Dios, a confiar en Dios. Hay que volvernos a ser niños espirituales, olvidar nuestra madurez y entrar en nuestra intimidad con Dios. Someter mis pensamientos. Según 2 Corintios 10:5, debo llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Yo debo tratar de hacer el ejercicio de la confesión diaria ante un mentor y un líder. Quiero volver a eso. No puedo vivir una vida sola. Tengo que aprender a confesar mis errores. Pastor, hace falta buscar a alguien ante quien yo pueda declarar mi vida emocional. Necesito ayuda. Necesito el cuidado. Necesito a Dios obrando en mi vida. Necesito un líder que me ayude. Pastor, cuando el líder no traza esta agenda en su vida, la que usted ha plantado ahora, ¿qué se espera de ese líder? Fracaso, nublación. Aunque llegue a las posiciones más elevadas. Sí, pastor. Todo lo que se alcanza en la tierra no se llama éxito. El éxito pende de la mano de cómo yo me siento al final de la jornada. Porque la misma situación de las limitaciones que sé que tengo me lleva a veces a generar algunas estrategias humanas para alcanzar cierto éxito. Pero en el desenvolvimiento del trabajo y del ejercicio pastoral y del liderazgo no se corresponde con la actitud que Dios demanda de un hombre y de una mujer en las Escrituras. Así es.
Yo necesito saber, conocer que lo que he hecho agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12 dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Te invito a ser saludable. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias, Reverendo Almonte, por nuevamente usted traer estas enseñanzas, este diálogo sobre la realidad del ejercicio del ministerio, del liderazgo, en los grandes desafíos que día a día tenemos. Y que más de ser hombres y mujeres con título y alcanzar posiciones y que esto nos lleve a vanagloria, es poder nosotros saber y entender que cuando el Señor nos llame o que tengamos que dar cuenta, Él pueda venir, decir, vení bendito de mi Padre. Gracias, Reverendo Almonte, y gracias a todos ustedes porque han estado con nosotros en esta nueva entrega. Dios le bendiga. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes, con Mauro Vargas por Facebook. Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para Líderes con Mauro Vargas. Más cerca de ti. Cielo